Muy bien. Nos vamos a la charla con Marcelo Arbit. Lo tenemos en videoconferencia. Marcelo, bienvenido. Buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montórfano y Alejandro López lo saludan. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Buen día, Lorena. Buen día, Santiago. Buen día, Alejandro. Y buen día a toda la audiencia. Buen día. Buen día. ¿Cómo estamos, Marcelo? La idea de hoy es poder hablar un poquito de las consecuencias del aislamiento. Bueno. ¿Qué nos trajo el aislamiento? Y podríamos decir que nos trajo cosas buenas, cosas regulares y cosas más o menos o malas. Lo que hemos logrado en todo el país es que venimos controlando, no sin dificultad, una pandemia que en otros países produjo estragos tremendos, con miles o decenas de miles de muertos. Y aquí hemos logrado, no sin dificultad, contener la pandemia en casi 80% del territorio nacional o un poco más, y ha quedado concentrada en las principales ciudades, el conurbano bonaerense y la capital federal, en el Chaco, y con algunas dificultades en otras regiones como la nuestra. Pero hemos logrado también que los sectores más vulnerables, con más dificultades para poder enfrentar esta pandemia, no hayan sido arrasados como en otros países. Los adultos mayores, los enfermos con secuelas de cáncer o enfermedades importantes que lo colocan en situación de debilidad, en nuestro país están siendo cuidados. Y yo creo que es muy importante vivir en un país donde cuidamos a nuestros ciudadanos, donde cuidamos la vida. Y esto es independiente del posicionamiento político, ideológico que pueda tener cada uno, porque la idea de defender la vida es una idea que nos convoca a todos. Al mismo tiempo, el aislamiento prolongado nos ha traído dificultades. Los que trabajamos en salud mental definimos las necesidades básicas de un ciudadano alrededor de 4 ejes. Una es el sueño nocturno, otra es la alimentación, otra es la conservación de la higiene y, podemos decir, el cuidado corporal, sobre todo en el sexo femenino, y si hay enfermedad preexistente, el cuidado de la misma, su medicación oportuna, en horario, etc. Son como las 4 patas de una mesa alrededor de la cual se puede construir una vida adecuada, digna, vivible. El aislamiento nos ha generado dificultades. Una muy notoria es el trastorno del sueño nocturno, porque al estar dentro del mismo espacio durante todo el día se nos desorganiza la agenda cotidiana y el sueño se altera. ¿Qué es lo que pasa cuando se altera el sueño? Se altera la relación del cuerpo con la mente, porque el humano es el único que puede lograr separar la actividad de su cerebro del resto del cuerpo. Por ejemplo, podemos, a diferencia de otros animales, ¿no?, podemos dormir de día con cierta voluntad de poder hacerlo. Por ejemplo, siestas prolongadas o desorganización del sueño durante el día, porque no tenemos una actividad organizada obligatoria. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que desde chicos nosotros nos organizamos de tal manera que durante el día todo nuestro organismo trabaja más el corazón de día, trabaja más el pulmón, los músculos, el estómago, la tiroides,
los huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si dormimos el cerebro a esa hora, en que el cuerpo está trabajando mal, siempre estamos cansados. Estamos cansados de día y estamos mal dormidos de noche. Por eso, ordenar el sueño nocturno es un objetivo muy importante. Segundo, ordenar la alimentación, porque también al tener desorganizada la agenda, se desorganiza el horario de comida y eso también genera dificultades metabólicas y dificultades, digamos, en la cotidianidad. Al mismo tiempo, cuando se desorganizan estas cosas, se desorganiza la higiene también, particularmente en los niños, en los jóvenes, se producen desórdenes importantes. Y en los adultos con enfermedades crónicas es muy importante respetar los horarios de medicación que indican los profesionales. Al mismo tiempo también el aislamiento nos trajo consecuencias de cambios forzados en el sistema de trabajo. Muchos han quedado con dificultades laborales, otros trabajando de manera remota desde el hogar, pero sin tener una organización todavía de cómo desarrollar la actividad remota, ¿no? Conviviendo con la actividad familiar, sin espacio adecuado, con dificultades de conectividad, con muchos problemas que tienen que ver con una realidad que, como dijimos en alguna de las encuentros iniciales, vamos a tener que convivir con esta pandemia en la presencia del virus. Podrá pasar una ola de contagios, pero el virus sigue estando. Y todavía no tenemos un remedio preventivo que permita tener una vida exactamente igual a la que tuvimos antes de que se inicie la pandemia, ni va a ocurrir eso. Por lo menos hasta que aparezca la vacuna, quedaría la impresión de que se demora este proceso por lo menos alrededor de un año, se habla, más o menos. Ojalá esté antes. Estos cambios en el abordaje del trabajo también plantean hacia adelante debates de cómo deben organizarse un conjunto de actividades de la sociedad que tienen que ver con el trabajo de millones de personas. Me refiero a la educación. ¿Cómo va a ser la escuela? ¿Cómo se va a organizar la escuela? ¿Cómo se va a organizar la actividad de las empresas donde trabaja mucha gente? ¿Cómo serán los mecanismos de trabajo? ¿Cómo serán los mecanismos de la comida? ¿Cómo serán los mecanismos del uso de los baños? ¿Cómo serán los mecanismos de la convivencia en relación a mantener la distancia, mantener la higiene, mantener la presencia del tapaboca o del barbijo en los lugares donde sea necesario utilizar barbijos más complejos? Se trata de una nueva etapa donde debemos pensar en un conjunto de nuevas situaciones que estamos obligados a hacer para recuperar la vida cotidiana en donde haya una casa, un trabajo, una actividad social, es decir, los tres componentes que tiene la vida cotidiana de cualquier persona. 8 horas dormir, 8 horas trabajar y 8 horas poder realizar actividades voluntarias, sociales, familiares, de vínculo, de deporte, de cultura, de lo que toda persona le sea grato para tener una vida digna y feliz. Es decir, que tenemos por delante una etapa de transición entre la salida de la etapa de contagio masivo que todos se describe como el pico y todo eso que todavía
no hemos llegado, o daría la impresión de que todavía no hemos pasado una etapa, digamos, de contagio masivo, con resguardo, que creo que es la característica fundamental del llamado modelo argentino, ¿no? Un país que privilegió la salud, que privilegió evitar muertes inútiles y que al mismo tiempo se prepara para transitar un camino de recuperación del trabajo, del estudio, de la vida social, que tendrá características distintas a las que conocimos hasta ahora. Tenemos que utilizar más los nuevos recursos que tenemos disponibles, insisto, como los medios de comunicación, como los medios electrónicos, como el trabajo remoto, como el conjunto de las tareas que hagan que nuestra vida cotidiana sea más adecuada. Termino diciendo que también tenemos un debate los profesionales de la salud por delante. Hay que pensar otras formas de atender la demanda de nuestros pacientes. Así como pensó Carrillo en su momento, o cuando se armó el sistema de atención primaria de la salud en Neuquén, con el inicio del gobierno de Zapata, tenemos que pensar cómo vamos a atender a nuestros pacientes que están requiriendo atención y que muchas veces tienen temor de ir al consultorio o de ir a la atención en la clínica. Y hay que escuchar al paciente. Mis profesores me enseñaron a escuchar al paciente. El paciente está planteando un problema real. Tiene temor al contagio con el coronavirus. Y nosotros no podemos seguir pensando en la forma, porque yo tengo un consultorio, venía a mi consultorio y hacé la cola. Tenemos que pensar formas de llegar de otra manera a la consulta del niño sano, a la consulta de la mujer embarazada, a la consulta del control del diabético, a la consulta del cardíaco crónico que necesita ser consultado y evaluado, y no siempre necesitamos tener lo presencial o no siempre va a tener que ir al consultorio, tenemos que encontrar la forma de llegar a él. Tenemos que pensar creativamente otras formas para atravesar este río que es caudaloso, que empuja fuerte y que mete miedo en la gente, y nosotros tenemos que encontrar la manera de hacer la vida más digna y feliz. De eso quería conversar hoy. Marcelo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Igual, que tengan buen día. Marcelo Arbit ha pasado por La Primera Mañana.